Durante los 5 años en que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha salido al aire como un canal cristiano, cuyos programas evangelísticos no están adscritos a ninguna iglesia de denominación particular, sino más bien nos estamos identificados con los creyentes que por la mutua fe en Cristo y por medio de la palabra deseamos anunciar, como también edificar a los incrédulos y creyentes en el Evangelio de la gracia. El Salmo 18, 35 y 36, es decir, el Salmo 18, versículos 35 y 36, nos identifica agradecidos. Cuando dice, y me diste el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y no han resbalado mis pies. No obstante, de la gran verdad que encierra este hecho bendito de la gracia por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo de Cristo para llevarnos por medio de este gesto de amor inconmensurable del Dios el Padre y del propio Señor Jesucristo para con nosotros, hemos considerado en el Señor muy necesario para nuestro crecimiento personal y espiritual, para mejorar así las relaciones interpersonales, es decir, la comunión, y exponer a la luz de las Escrituras sobre una de las características muy arraigadas, no solo en los incrédulos, sino también en el creyente, y lo hemos titulado una personalidad negativa. También como producto del amor que debemos tener con la verdad, quisiéramos explicar que este estudio bíblico con características de sermón se hará con base a uno realizado ya por un hombre o siervo del Señor, del cual hemos tomado prestado ideas o elementos de su prédica, acomodándolo a nuestro sello característico y complementado con citas bíblicas. Dentro de lo que es el método expositivo característico nuestro de la enseñanza y de la exposición bíblica, será entonces nuestro texto base para esta presentación, Hebreos 3, versículos 12 a 15. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La idea que genera ciertas situaciones que atentan contra nuestras mejores decisiones de vida se ve reflejada en el hecho de que muchas veces no queremos abrirnos a nuevas posibilidades de ser y actuar en nuestra vida, que estando establecidas en la palabra de Dios, la desdeñamos y actuamos equivocadamente, motivados por una idea propia, autoconcebida, que nos impide un mejor pasar, sentir o un mejor modo de vivir. En este contexto propio y alejado del Evangelio nos cerramos a toda posibilidad de obedecer a la palabra de Dios y nos bloqueamos, endureciendo nuestro corazón, por lo que intelectualmente nos vamos haciendo inútil a todo tipo de razonamiento que nos lleve a justificar nuestro propio razonamiento humano, que generalmente está basado en nuestro egocentrismo materialista, autosuficiente e impenetrable, lo que dicho en lo que en nuestro idioma se conoce o se identifica como terquedad. ¿Y cómo podemos definir la terquedad? Y en particular la terquedad de nuestro propio corazón. Debemos conocer esta terquedad como la incapacidad de atender a razones a la hora de aflojar o ceder en nuestro empeño. No obstante, saber que podemos tener otra opción mucho mejor,
como lo es aquello que nos manda el Señor en su palabra y que es mucho mejor, como ya dije, y la desechamos sin importar las consecuencias que ello pudiera cargar, porque deseamos mantenernos en aquella propia producto de nuestra propia terquedad. La terquedad entonces es basar el accionar guiado exclusivamente por la propia autosuficiencia. Y aquí no tiene cabida nada más que todo aquello que yo creo y yo pienso, por lo que doy la espalda a cualquier otra posibilidad. Es obstinación pura, es en definitiva rebeldía de corazón. Dicho en otras palabras, terquedad de corazón es cuando algo se nos mete en la cabeza y todo queda afuera, incluyendo lo que el propio Señor nos dice por medio de su palabra. En Jeremías 1, del versículo 1 al 13, nos ilustra una situación de dureza de corazón y de terquedad. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Este pasaje, que pareciera ser un poco enredoso, que sin embargo no lo es, este pasaje de Jeremías nos muestra cómo el profeta recibe palabra de Dios con un mensaje en el que cada vez que profetizó particularmente a los dos hijos de Joacim, estos, a pesar de estar conscientes de que el profeta Jeremías hablaba de parte de Dios, pero como las profecías no se ajustaban a sus propias ideas egocentristas, carnales y vanas, ellos no escucharon lo que Dios les ordenaba por medio del profeta, que les profetizó que era necesario un cambio de conducta y abandonar los impulsos pecaminosos de su corazón de sus corazones y se arrepintieran. Pero ellos, guiados por sus terquedades de corazón o dureza de corazón, siguieron en sus propios caminos. A uno le costó la vida y a Israel, fíjese que usted, que ni más ni menos que 70 años de cautiverio y esclavitud bajo el reinado de Nabucodonosor. Ahora, esta terquedad de corazón debe estar referida y aplicada a cada uno de nosotros los creyentes, pues donde muchas veces ponemos nuestro corazón no es lo mejor para nosotros, que nos muestra y manda el Evangelio. Veamos qué nos dice la palabra con respecto a nuestro corazón. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Escucha, según el fruto de sus obras. Y luego en Proverbios nos dice algo más. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Veamos qué nos dice el Evangelio ahora y qué sucede cuando nuestro corazón se endurece y se pone terco o testarudo. Mateo 15, 19, 21 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque en ese tiempo le da más importancia a los rituales de los lavacros de las manos y del cuerpo que a las intenciones del corazón. Concluimos que guiarnos solo por los sentimientos que nacen de nuestro corazón, alejados de lo establecido en su palabra y actuando solo guiados por el producto de nuestros deseos humanos, esto no es conveniente ni sano, tanto para incrédulos como para creyentes. Ambos, es decir, creyentes e incrédulos, ponen toda su razón y entendimiento en su egoísmo, y es ese sentimiento que lo lleva a pensar que solo él, es decir, la persona creyente o inconversa, puede juzgar influenciado por su corazón terco sobre cómo debe conducirse por la vida, individualmente, como hijo, como papá, como amigo, ciudadano
o esposo o esposa sin tener para nada presente a Dios y lo establecido por su palabra, es decir, solamente lo que su corazón le dicta. Y dijimos que el corazón era engañoso, ¿de acuerdo? Jeremías, refiriéndose a los creyentes, nos declara cómo el Señor nos amonesta. Jeremías 9:14, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. ¿Se dan cuenta? El propio Señor, por la boca del profeta Jeremías, nos está diciendo, y repito, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. Es decir, dejan de fuera la palabra del Señor y se escuchan solamente a sí mismos. Ahora bien, la tendencia de todos los creyentes es pensar que en nosotros, por el solo hecho de serlo, es decir, creyentes, está todo bien, y exclamamos, pero ¿por qué se nos predica de esta manera? O cuando menos, eso no es para mí, Señor, no me puedes hablar así a mí, yo soy creyente. No me gustan los predicadores que nos exhortan de esta manera. Yo prefiero mejor los carismáticos a los predicadores de la prosperidad, que nos dicen que por ser hijos de Dios debemos probar nuestra fe y la promesa de Dios exigiéndole prosperidad económica, buen sueldo, preciosos automóviles, presumir de una casa cada vez más fastuosa o también grandes sanidades. También una prodigiosa vida saludable, todo lo cual está muy de acuerdo a nuestro corazón de ser un ser humano, un hombre que tiene sentimientos, que este corazón late, Señor. ¿Por qué tú me tratas así? Todo lo anterior tiene el inconveniente de hacer perder el real centro de toda actividad de la vida del cristiano o del creyente, así como también del foco que debe tener el pastor, el predicador o el maestro, que es el predicar y enseñar, exhortar con base al Evangelio, a Cristo nuestro Señor y a este crucificado, y a acostumbrarse también a exhortar a que se obedezca la palabra de Dios. En este contexto de terquedad y dureza de corazón, se comienza a abandonar la predicación centrada en la cruz de Cristo. Se enfoca más en las actividades de las iglesias hacia la externalidad de las emociones y a la búsqueda de la felicidad terrenal. Se introducen así prácticas carnales como el machismo en los hombres y el feminismo en las mujeres, esto es de la iglesia. Se comienzan también a reinterpretar el Evangelio y aquellos que son mandatos y doctrinas irrenunciables pasan a ser para los creyentes ahora meras sugerencias. No debemos obedecerlo. El Señor solamente nos está sugiriendo y la elección está en nosotros. Segunda de Corintios es un ejemplo cuando nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es un mandato. Esto, lejos de ser para ellos una ordenanza o un mandato, es una sugerencia nomás. Y se razona de esta manera. Si el chico o la chica que están por casarse, cierto que uno es incrédulo y el otro creyente, pero el incrédulo es una buena persona, pero muy luego, una vez poco estando casados, vienen los problemas en la convivencia. Así también el matrimonio se termina por aceptar que es desechable. Y por causas menores, lo primero en pensar es en el divorcio. Y eso sí es un divorcio amigable. O sea, yo me casé, yo creo en el matrimonio, bueno, pero también creo en el divorcio, ¿no? Porque yo puedo pensar, tengo derechos, ¿no? Entonces, lo primero en pensar es en el divorcio, y eso es un divorcio amigable. Aquí no se tiene en cuenta lo expresado en Génesis 2, 18 y 19. 2, 18 y 19. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Veamos, al respecto debemos señalar que muchos hombres divorciados o abandonados por sus mujeres, y aquí dejamos fuera la razón del por qué, aun siendo creyentes, guiado por sus propias concupiscencias, ahora solitos sin su esposa, o deseos, bajo una concepción de dureza de corazón en la que cae,
este hombre o mujer, estando sin su compañera o compañero y aún agregando a muchos solteros, también piensan de esta manera, se dejan guiar por una vida de desenfreno sexual y moral. Por eso que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una ayuda idónea, es decir, una mujer. También cuando se deja de recibir beneficios que humanamente piensan tener derechos, muchos hijos creyentes abandonan a los padres ancianos, y también se dan los casos que padres abandonan a sus hijos a temprana edad, etc. ¿Por qué? Porque solamente piensan desde el punto de vista humano, bajo la dureza carnal y humana de su corazón. ¿Cuál es la justificación para todo esto? Nuestra dureza o terquedad de corazón, por medio de lo cual abandonamos a Dios y a su palabra, siguiendo nuestros propios caminos. Estamos acostumbrados a que nos digan solo lo que queremos escuchar y no lo que Dios quiere y manda para nosotros. Por lo tanto, nada de predicar sobre el pecado o la dureza de corazón, por favor, no. Nuestra terquedad de corazón nos provoca el alejarnos de aquel que sabemos que con base al Evangelio nos puede reconvenir. No me caerá con palabras, yo sé lo que me va a decir y no me gusta porque me hace sentir mal. Por el contrario, basados exclusivamente en opiniones de carácter carnal totalmente alejadas de lo establecido por el Señor, pero convencidos de que nosotros tenemos la razón, nos acercamos a otro creyente bajo la falsa idea de que haremos un aporte positivo a su vida y le aconsejamos, como por ejemplo, yo sé que estás enamorada, niñita, de un joven que no es cristiano, pero se vuelve una persona y Dios es amor, pues. Entonces no puede Dios oponerse a tu felicidad, y te aconsejo que en el Señor que te cases nomás. Ten en cuenta que pertenece a una familia de mucho platita, de mucho dinero, nunca te faltará nada. Pero el Señor, cuando nos dice que no te unáis en yugo desigual, este es un mandamiento, no una opción. De aquí surge el deseo de solo buscar a alguien que nos confirme sobre aquello que desde nuestra terquedad humana queremos hacer y nos alejamos de lo que el Señor en su palabra nos manda. Para terminar, queremos decir cuál debería ser el sentir y actuar de aquel que actúa en terquedad de corazón, andando de acuerdo a motivaciones humanas y carnales. Pues debe saber que Dios, de hecho, llega el momento de aplicar Él su justicia, digamos, aburrido por nuestra dureza de corazón y por nuestra terquedad, como les pasó a los israelitas en el desierto, en lo que hemos leído anteriormente, en el desierto, que ante las aflicciones del caminar por el desierto hacia Canaán, nunca pensaron y creyeron que Dios cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida, teniendo como base sus pensamientos humanos, carnales y dureza de corazón. Y los castigos, los castigó el Señor, y les dijo que no entrarían todos aquellos mayores de 20 años a la tierra prometida, sino que morirían en el desierto, y anduvieron 40 años vagando. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta? Pues existe la esperanza para combatir la dureza y terquedad del corazón. Y esto es el arrepentimiento. Debemos ser capaces de arrepentirnos, es decir, dejar de lado esa dureza de corazón antes que el Señor nos castigue, porque el castigo es cosa terrible. El Señor muchas veces demora años en restituir si nosotros no nos arrepentimos de corazón. Entonces es el arrepentimiento reflejado en el abandono de la dureza o terquedad de corazón, como ya dije, que actúa bajo motivaciones humanas y comienzan a actuar en sujeción ahora y obediencia a la palabra o evangelio, pues nuestro corazón no es confiable, y menos las técnicas de las disciplinas humanas que se basan en la psicología. Solo el Evangelio es eficaz. Ahí está el remedio para todo tipo de sentimientos basado en una terquedad humana y una dureza de corazón. El arrepentimiento y la obediencia al Evangelio,
Así lo desea el Señor. Jeremías nuevamente, capítulo 31, versículo 18 y 19, nos dice, escuchando, dice el Señor, escuchando a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Él le está hablando al Señor. Conviérteme, es decir, cámbiame, Señor, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Pidámonos al Señor que nos dé un sentimiento de arrepentimiento y nos ablande nuestra terquedad, nuestro corazón, y nos abra nuestra mente. Porque sigo diciendo el versículo ahora 19, porque después que me aparté de la porfía, tuve arrepentimiento y después reconocí mi falta. Me conoce el Señor. Herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. O sea, sí, hubo un reconocimiento del pecado, un arrepentimiento sincero ante el Señor para que Él hiciera la obra. Y Él la hace si tú te arrepientes de corazón, dejas tu corazón endurecido. El arrepentimiento seguido por la obediencia a la palabra es la solución y una clara evidencia de una verdadera fe en el Señor. El Señor Jesús, sigamos su ejemplo, pues Él cumplió y obedeció todo por medio de lo establecido en la palabra. Cuando señala, veamos, cuando humanamente Satanás le tentó ofreciéndole todas las riquezas del mundo, si postrado lo adorara, Él respondió sin duda y no cayó en la tentación carnal que generaba la dureza y terquedad de corazón o de carácter. Con todas las riquezas nunca le faltaría nada. También le dijo, manda a que las piedras se conviertan en pan, porque escrito está que Él mandará a sus ángeles para que te atiendan. Y si Él tenía hambre, el Señor lo iba a... La palabra decía que Dios lo iba a sostener. ¿Cómo lo respondió el Señor? Porque humanamente podía haber pensado en su terco corazón, Padre mío, ven aquí y cumple con lo que he dicho en tu palabra. Pero el Señor Jesús no cayó en la tentación y dijo en Mateo 4:4 cuando dice, pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca o de los labios de Dios. Aquí ustedes ven cómo el Señor Jesucristo es un ejemplo de cumplimiento de la palabra del Señor y cómo Él se desprende de cualquier pensamiento humano para poder seguir aquello que el Evangelio le está diciendo como algo justo. Que el Señor bendiga su palabra y le bendiga a usted y entienda que no debe ser una persona de corazón terco. Debe ir al Evangelio a buscar las respuestas, a cotejar los versículos. El Evangelio se explica por medio del propio Evangelio, no por lo que usted piensa. Cuando usted pone por sobre lo que el Señor quiere de usted, que es una fe, una obediencia a su palabra, y coloca por sobre eso las condiciones de conseguir cosas terrenales, porque usted en su corazón humano le está diciendo cosas contrarias al Evangelio, como en el caso, por ejemplo, y para terminar, como en el caso, por ejemplo, de no os unáis en yugo desigual, y uno, ¿qué es lo que hace? Ni siquiera prepara a sus hijos para que estos, si son creyentes, traten de buscar un compañero o compañera que sea creyente. Se olvidan de aquel mandamiento efectuado por el Señor. Que el Señor le bendiga y será hasta un próximo programa. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como siempre, oramos por usted para que sea bendecido cada día más y el Señor le dé un corazón de carne, no un corazón endurecido, que el corazón suyo sea predispuesto y acondicionado para poder escuchar aquellos mensajes preciosos y en amor que Dios le entrega mediante la palabra de Dios o Evangelio o Biblia, que debe ser la bitácora de nuestra vida. Porque allí está todo escrito para nosotros, para usted, para mí, para los jóvenes, los ancianos y aquellos que no son tan ancianos. Será hasta un próximo programa.